El día de hoy, en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Magalí Echevarne acerca del género del cuento. Federico Falco, que es un escritor argentino que me gusta mucho, cuentista también, dice que el cuento se parece como a la conversación con un amigo en un café, ¿no? Dura eso. Y a mí me hace pensar que dura poco, pero se expande y se explaya en todas las dimensiones. Magalí Echevarne es una narradora, poeta y editora argentina. Su primer libro de cuentos, Los Mejores Días, fue considerado como una de las mayores revelaciones de las letras argentinas. Antologías como El amor y otros cuentos y El tiempo fue hecho para ser desperdiciado reúnen parte de su narrativa breve. Y su libro de cuentos, La vida por delante, fue merecedor del Premio Rivera del Duero, uno de los principales reconocimientos al relato corto en español. Actualmente, la autora se desempeña como editora y promueve su libro de cuentos, La vida por delante. En general me encanta escuchar a cuentistas hablar de cómo escriben sus cuentos, cuál es su fórmula del cuento, qué es lo que no le puede faltar a un cuento. Los decálogos de los cuentistas son miles, hay casi uno por cuentista. Me parece que en general es como, creo que como no es una ciencia, es hermoso que esas definiciones se puedan contradecir entre sí, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trayectoria como lectora de cuento? Sí, bueno, desde chiquita leía cuentos. Hay una escritora argentina que es la que leímos, al menos mi generación, en la infancia, que fue Elsa Bornemann, que era una escritora de cuentos de terror. Yo era fanática y me volvía loca porque básicamente eran terribles, son cuentos, me los acuerdo todavía, hay cuentos que todavía me perturba la idea. Tenía un cuento que era absolutamente aterrador para mí, me persiguió mucho tiempo, casi que a veces en mis fantasías paranoicas todavía me persigue, que es un niño que vuelve del colegio, golpea la puerta de su casa y su madre no lo reconoce. Y le dice, no, te estás equivocando de casa, no es acá. Eso me volvió loca mucho tiempo, pensaba que me podía pasar. Y tenía unos cuentos siempre con un final muy sorpresivo, donde obviamente lo que pasaba daba cuenta de que lo que habías leído hasta ahí quizás no era como te lo habías imaginado, o sabías que había una sorpresa. Pero en general creo que en Argentina leemos muchos cuentos, tenemos una tradición de cuento muy fuerte, Borges, Cortázar, Abelardo Castillo, Foucault era un gran escritor de cuentos que a mí me gustaba mucho. Ev. Silvina Ocampo. Creo que como mi recorrido empieza en Elsa Bornemann, sigue por Cortázar, Borges, que es lo que leía en la escuela secundaria, Horacio Quiroga. Quizás ya más grande llegué a la escritura de las mujeres, porque en general, al menos mi generación ya llegó más tarde a la escritura de las mujeres, ya estaba quizás en la escuela secundaria, terminando la escuela secundaria cuando leí por primera vez a Silvina Ocampo. Pero la tradición del cuento es muy fuerte y en general entramos a la lectura, ¿no? Leyendo a cuentistas. ¿De quién sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Me gustaría recomendar mi cuento favorito, que es La casa de Chef de Carver, que es un cuento tristísimo. Una vez me preguntaron si tenía alguna novela con la que hubiera llorado mucho. Yo creo que lloré muchísimo con ese cuento. En general no lo puedo leer sin llorar. Contar un cuento de Carver que es tan breve es como ahogar la fiesta, pero es un hombre, obviamente un alcohólico, que le escribe a su exmujer y le dice que se vaya con él a la casa de Chef, que es una casa que les prestan. Y ella deja todo para irse con él, a pesar de que todo el mundo le dice que no lo haga, que no le conviene. Bueno, termina mal, como termina todo en Carver, pero para mí es absolutamente precioso, triste, y tiene esa amargura fatal de los cuentos, que es esa brevedad, ¿no? Casi cáustica, pero con esos personajes que te acompañan para siempre. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la narrativa de Raymond Carver? Bueno, creo que es como el autor donde más se ve esa idea de
la punta del iceberg, ¿no? Nunca sabemos exactamente cuál es el drama que se oculta debajo de los personajes, de esa trama aparentemente simple, de cuentos en general muy breves, pero absolutamente dramáticos, ¿no? Lo que pasa es poco, lo que se dicen es poco, sin embargo hay como una profundidad por debajo y creo que un drama oscuro que está ahí como rugiendo por asomar. Aquel verano, Wes le alquiló una casa amueblada al norte de Eureka a un alcohólico recuperado llamado Chef. Luego me llamó para pedirme que olvidara lo que estuviese haciendo y que me fuese allí a vivir con él. Me dijo que no bebía. Yo ya sabía qué era eso de no beber, pero él no aceptaba negativas. Volvió a llamar y dijo: «Edna, desde la ventana delantera se ve el mar. En el aire se huele la sal». Me fijé en cómo hablaba. No arrastraba las palabras. Le dije que me lo pensaría, y lo hice. Una semana después volvió a llamar preguntándome si iba. Contesté que lo seguía pensando. «Empezaremos de nuevo», dijo él. «Si voy para allá, quiero que hagas algo por mí», le dije. «Lo que sea», contestó Wes. «Quiero que intentes ser el Wes que conocí antes, el Wes de siempre, el Wes con quien me casé». Wes empezó a llorar. Al regresar, Magalí Etxebarne nos hablará de una de sus narradoras argentinas favoritas y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Magalí Etxebarne acerca la lente y afina el oído para que, sin la coartada de la autoficción, lo visto y lo oído, insufle sus historias arborescentes. Graciela Esperanza, crítica literaria. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Magalí Etxebarne acerca del género del cuento. Mira, en mi casa pasaba algo que era que a mi padre le gustaba mucho contar cuentos, o sea, contar historias de personajes de mi barrio, que era casi como un pueblo, y siempre la hacía muy larga y se iba por las ramas. En cambio, mi mamá, cada vez que contaba algo, era muy breve y muy profunda y cargada de sentimientos, digo. A mí me gusta como esa combinación, poder irme, poder divagar, pero que el cuento tenga la suficiente profundidad como si fuese un embudo. Como si fuese poder meterme en la vida de alguien, en la intimidad de unos personajes, pero sobre todo en la personalidad, ¿no? Como en su drama secreto y a veces no tan secreto. En tu opinión, ¿qué define al cuento como género? Hay algo que dice Cortázar de la idea del cuento como un caracol, como que me gusta por esta idea que decía antes del embudo, que a mí como definición de lo que hago me interesa. Lo veo también como una medida de una emoción. Hay algo que dicen los neurocientíficos, que es que cuando te enojas, por ejemplo, ese enojo dura unos segundos en tu cuerpo y todo lo que haces después es construir, como tratar de traer eso para poder volver a sentirlo y seguir enojada. Creo que eso es lo que me parece que me pasa. Como definiría mi cuento, ¿no? Como hay una emoción que le da origen y que en general es efímera o dura poco, y lo que hacen los personajes es recuperarlo, ¿no? Recuperar ese dolor, hacer memoria, traer el pasado, y a partir de ahí el cuento se expande. Pero sí creo que en un cuento, en el primer párrafo tiene que estar todo, siempre creo eso, como hay algo del tono, de la personalidad, de los personajes, del espíritu del drama que uno debería poder intuirlo desde el primer párrafo. Desde tu perspectiva, ¿qué virtudes tiene el cuento como género? Creo que es la fatalidad amarga de que sea tan breve, es lo que lo vuelve para mí espectacular. Que tantas cosas tengan que pasar en tan pocas páginas, que una vida pueda
quedar condensada en un cuento es lo que lo vuelve para mí fascinante. Que te acompañe esa lectura, quizás te lleve muy poco tiempo. Se puede leer un cuento mientras viajas en colectivo a algún sitio o mientras tomas un café. Y sin embargo, esos personajes te van a acompañar quizás años. La lectura de un cuento no es una lectura de una novela que quizás te lleva semanas o te lleva un verano. Se puede leer un cuento en casi cualquier circunstancia. Sin embargo, la profundidad y la hondura que puede llegar a tener un cuento te acompaña, te modifica. Existe una nueva generación de escritoras latinoamericanas que están alcanzando fama internacional. ¿Qué crees que explica este fenómeno? Creo que no es que hay más escritoras, ni están escribiendo más ni mejor. Solo me parece que se las está leyendo más y que lo que está cambiando son los lectores y las lectoras más jóvenes. En general se escribe igual, las mujeres siempre escribieron bien, solo que muchas veces fueron invisibilizadas o sus libros fueron inscriptos con fajas que decían es la mujer de, la editó tal, ¿no? Y me parece que lo que se está modificando son el tipo de lectores, sobre todo los y las lectoras más jóvenes, ¿no? A quienes ya es difícil decirles que para ingresar a la literatura de un país o de una región o de un tiempo solo puede leer o solo tiene para leer los que escribieron señores. ¿De quién sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Me gustaría recomendar Cómo vuelvo, de Eve Uart. Me estoy dando cuenta de que los cuentos que voy a recomendar son todas personajes que dejan algo, mujeres que dejan algo para ir a un lugar. En este caso en realidad no deja, es una maestra de escuela secundaria que la invitan a ella y a su curso, a su clase, a unos concursos deportivos en otro pueblo, que es una ciudad un poco más grande. Y ella es una mujer que nunca salió de su pueblo, que solamente vio la vida desde su tranquera y desde la vereda de su casa y del colegio en el que da clases. Y llega a esta ciudad y le parece que por primera vez ve el mundo. Conoce a un hombre. No puedo contar más, pero no tendría mucha gracia. Pero la pregunta del que da título al cuento es la pregunta central del personaje, que es cómo vuelve ella a su pueblo después de haber visto lo que vio. Eve para mí es una escritora fabulosa, de un oído total, pero además de una suerte como de filosofía, de lo cotidiano, una capacidad increíble para traer matices de la oralidad, tipos de personajes muy rurales o de pueblo o de barrio, y muy inteligente. Yo vivo en una calle que da a la ruta. Allí mi marido y yo tenemos una estación de servicio. Va bien, gracias a Dios. Él es un buen hombre y no me deja faltar nada. Tengo mi heladera, mi televisión y un cochecito usado. Lo movemos poco. Los chicos se fueron a vivir a Venado Tuerto para estudiar el secundario. Entre mi marido y yo atendemos la estación de servicio. Yo también atiendo la escuela. Vengo a ser maestra, directora y portera. Tengo en total 10 alumnos. Donde vivo son 4 cuadras con casas. En invierno a las 8 de la noche están todos adentro. Ahora que estoy lejos y lo veo desde acá, no me explico cómo pude vivir 20 años en ese lugar. Al volver, nuestra invitada nos hablará de una de sus autoras irlandesas favoritas y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Magalí Echevarne es de las autoras más auténticas que he leído. No hay postura ni solemnidad en su escritura. Encuentra humor en la tragedia y sabe de la tristeza con rabia y ternura. Su estilo es pura frescura e inteligencia. Mariana Enríquez, escritora. Café Chekhov conversa con la escritora Magalí Echevarne acerca de aquello que ha encontrado al leer. Creo que todo, pero sobre todo una manera de estar y no estar, de
Creo que es la forma más espiritual, creo que es la actividad más espiritual que hago, porque casi se volvió una forma de la meditación también leer, ¿no? Sobre todo en este tiempo tan veloz. Pero creo que en el origen, en la lectura, encontré una manera de escaparme, no sé si de responderme, pero sí de descubrir que había otras formas de pensar, de mirar la vida, que eso que me parecía raro, mi forma de entender las cosas no era tan raro y que había otros que habían pensado todavía cosas más extrañas. Y sobre todo eso, como un encuentro con lo otro, con todo lo otro, muy íntimo y muy vital. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa la narración para nosotros como individuos y como especie? Hay una frase muy linda de Flannery O'Connor que dice como, bueno, se refiere al cuento, ¿no? Pero dice como el cuento es la forma más espontánea y natural, sin embargo todo el tiempo estamos tratando de entender cómo se hace un cuento, cómo se escribe, y es lo que hacemos todo el tiempo en la vida, ¿no? Contarnos cuentos para vivir, para entendernos, para retener también, para no perder lo que vivimos, ya sea porque es muy feliz o porque es muy doloroso y tratamos de entenderlo, pero lo que hacemos todo el tiempo es contarnos cuentos. En un país tan psicoanalizado como el mío, te diría que la narrativa personal es casi una construcción diaria, constante, que vamos y revisamos ahí en el consultorio. Un texto sobre el que atendemos y que no descuidamos. Como escritora o escritor, ¿qué es lo que se puede encontrar en un taller literario? Para mí fueron muy importantes los talleres en mi vida, porque estudié letras en la universidad y creo que los talleres eran como un espacio más de garage, ¿no? De sala de ensayo, donde me juntaba con amigos y amigas a leer otras cosas que quizás no leía en la universidad, otras autoras sobre todo que no leía en la universidad, pero sobre todo lo que me enseñaron los talleres fue a leer, como a leer lo que yo hacía, lo que hacían los otros, a entender por qué algo me parecía que no funcionaba, poder decir por qué no funcionaba, porque a veces a alguien te puede parecer que eso no te gusta, y poder desentrañar qué es eso que hace que no te guste, que esté mal hecho, que no funcione, que no te retenga en la lectura. Creo que es algo que aprendes en los talleres y que te sirve para tu propia lectura, para lo que haces, pero también para leer a los otros. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa Latinoamérica dentro de la cartografía global del cuento? Creo que somos los mejores cuentistas. Pero bueno, porque en Latinoamérica me parece que la tradición del cuento, como decía antes, es muy fuerte. Nuestros grandes y mejores escritoras y escritores han sido cuentistas. Estamos acostumbrados y entrenados para leer cuentos. Quizás eso es algo que presentando este libro me pasaba, que por ejemplo en España me preguntaban mucho por el género, como había como una gran curiosidad por, no sé si por entender el género, pero quizás como una mirada diferente a la que tenemos nosotros, que es muchísimo más natural, que de nuevo ingresamos a la lectura leyendo cuentistas, estamos más acostumbrados. Y además me parece que hay como esa potencia de lo breve está explotada, ¿no? Como con grandes referentes, con grandes cuentos, con grandes clásicos. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Me gustaría recomendar Antártida de Clark Keegan, que es una autora irlandesa que me gusta mucho. Al menos yo leí 2 libros de cuentos suyos que son Recorre los Campos Azules y Antártida. Y en Antártida hay un cuento que se llama así, que es el que da título a esa traducción. También es una mujer que deja su casa y se aleja del marido y va a la ciudad. Y lo que pasa es trágico. No lo voy a contar, porque ahí sí es como el sabor, ¿no? Deberían leerlo para encontrarse con eso aterrador que ocurre. Pero creo que trabaja, ¿no? Como que creo que lo dice ella también, como con el riesgo que se corre cuando se sale de la norma. Clark Keegan es espectacular. Es todo lo que hace, los cuentos, novelas, me encanta. El viernes a la noche tomó el tren a la ciudad. Se sentó a leer en un vagón de primera clase. El libro no llegó a interesarle. Ya podía prever el final.
Del otro lado de la ventana, las casas iluminadas pasaban veloces en la oscuridad. Había dejado afuera un plato de macarrones y queso para los chicos. Había ido a buscar a la tintorería los trajes de su marido. Le había dicho que iba a hacer las compras de Navidad. No había razón para que no confiara en ella. Cuando llegó a la ciudad, tomó un taxi hasta el hotel. Le dieron un cuarto pequeño y blanco con vista a Vicar's Close, una de las calles más antiguas de Inglaterra, una hilera de casas de piedra con altas chimeneas de granito donde vivía el clero. Esa noche se sentó en el bar del hotel a beber tequila con lima. Los viejos leían periódicos, no había mucho movimiento, pero no le importó. Necesitaba una noche de descanso. En nuestra próxima emisión charlaremos con la escritora Carmen Boullosa acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento se mide con muchas reglas y que las reglas no todas son métricas y que algunas tienen que ser cintas como las de la costurera que se amolden a la forma que va a pedir el cuerpo, porque si trata uno de usar una regla de madera o de metal, pues no funciona. Es un cuento que en teoría no funciona. Leer narrativa incita la curiosidad. Incitar la curiosidad incita el apetito de conocimiento, incita el deseo de respeto de uno mismo, incita tantas cosas. Es peligrosísimo. No en balde ha habido regímenes en que se prohíbe la novela pensando cuáles llevan a un tipo de aventura de otro que no convienen al buen vivir. ¿Por qué el Quijote estaba prohibido? ¿Qué hay ahí? Bueno, hay imaginación, hay la burla de la aventura de descubrir otros mundos, hay la desacralización del héroe, pero en realidad, ¿qué era lo que los perturbaba? Yo creo que lo que perturbaba es que es una novela muy poderosa, que tiene mucha capacidad de fascinación.